Hola, buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Carlos Gutiérrez y vamos a comenzar este webinar sobre el futuro de la automatización de pruebas. Hoy en esta sesión, tanto yo como Juan Botías, pues os ayudaremos a entender cómo Micro Focus ve el futuro de la automatización de pruebas y qué estamos haciendo para darle cobertura a este futuro. Así que sin más dilación, vamos a comenzar con la presentación. Vamos a ver una serie de puntos donde vamos a intentar presentar lo que sería una perspectiva sobre la automatización de pruebas hoy en día utilizando el World Quality Report que elaboramos junto con Capgemini cada año. Vamos a ver también una serie de retos que pensamos son los más relevantes y que nos ayudan a nosotros a construir nuestras soluciones, son los que para los que intentamos dar cobertura y que, bueno, ahora os presentaré en un instante. También revisaremos lo que es la última Forrester Wave para Continuous Test Automation Platform, plataformas de pruebas de automatización continuas, que se publica en el Q4 del año pasado y que explica un poco cuál es el último informe sobre pruebas automatizadas. Veremos un poco cuáles son sus conclusiones. Y por último, os contaré un poco sobre Value Edge Functional, que es el nuevo módulo de automatización de pruebas de Value Edge, que va a estar completamente operativo a partir de marzo y donde, bueno, veréis las funcionalidades y por qué, y veréis un poco la correlación entre las funcionalidades que traemos en este módulo y lo que hemos explicado anteriormente. Todo esto lo intentaré resumir en 15 minutos. A continuación, Juan pues utilizará su tiempo para hacer una demostración, para contaros distintos elementos que van a estar correlacionados con los distintos retos que tenemos y que presentamos en la parte izquierda de esta slide. Y espero que sea de vuestro interés. Dicho lo cual, empezamos con la presentación. He traído del World Quality Report, he analizado básicamente un par de gráficas que creo que pueden llegar a darnos unos insights interesantes sobre cuál es el estado del arte en el ámbito de automatización. Por cierto, que si queréis utilizar el World Quality Report, leerlo en su completitud, no tenéis más que teclear World Quality Report Micro Focus en la web y por ahí encontraréis un download para bajaros el informe. Del primer gráfico, de la figura 5 esta que tenéis a la izquierda, básicamente yo quiero destacar una cosa y es que al contrario de que pasaba hace algunos años donde siempre nos preguntábamos si la automatización era necesaria y cuándo era necesaria y cuánto costaba y cuál era el retorno, ahora eso parece ser la menor de las prioridades para los encuestados en este informe. De las 1.750 personas que respondieron, parece que solamente el 26% pensaba que era relevante. Eso lo que nos viene a decir es que, bueno, la llegada de DevOps, del mundo ágil, hace que la automatización de pruebas no sea contestada, es algo que es aceptado y ahora el foco se desplaza mayormente a lo que sería la mantenibilidad de esta automatización y cómo hacerla eficiente, cómo conseguimos el máximo de beneficios desde el punto de vista de negocio para la automatización y cómo damos cobertura a todas las tecnologías que tiene la compañía. Eso es un análisis interesante porque el ROI no es o parece que no es un elemento, digamos, que determina si invertir o no invertir en automatización. La respuesta es sí, invertimos en automatización y ahora la pregunta es cómo lo hacemos eficiente. Y el gráfico de la derecha, también del World Quality Report, lo que nos dice es la etapa del ciclo de vida que parece que introduciendo automatización aporta el máximo de beneficio. Y vemos 3 elementos o 4 elementos que son importantes. Que las áreas de desarrollo, las áreas de gestión de los requerimientos vinculadas tradicionalmente a negocio, a product management y, por supuesto, el área de pruebas funcionales son las áreas en las que la automatización presta el máximo de beneficios y si bueno, lo comparamos también con la parte de integración, la integración también aporta el máximo de beneficios. Y esto lo que nos quiere decir es que hay más roles involucrados en lo que sería la automatización de pruebas. Y esto está en consonancia con el informe de Forrester que veréis a continuación. Es decir, que necesitamos que colaboren los equipos de desarrollo, los equipos de QA y los equipos de negocio para crear una experiencia y un conjunto de pruebas automatizadas que puedan llegar a ser suficientemente coherentes y completas para ayudar al negocio. Y bien, son estas conclusiones que queríamos destacar de estos informes. Dicho eso, vemos 2 tipos de retos y
con base a los cuales Micro Focus construye su software, ¿no? Y básicamente, bueno, son lo que nos ayudan a guiarnos, ¿no? Primero vemos que la automatización de pruebas, vemos un concepto emergente, que es el concepto de plataforma dentro del mundo de automatización. Es decir, estábamos acostumbrados a ver soluciones pues como las nuestras, como UFT1 o como bueno, una solución monolítica, o como hay otras soluciones de otros competidores que hacen o que aportan una solución de automatización que está básicamente enfocada a un rol. Esto parece que está quedando atrás y donde está yendo el mercado es a tener un conjunto o una plataforma, un concepto de plataforma que está dando cobertura a todos los roles, permitiendo que las soluciones, las distintas soluciones cooperen para crear ese conjunto de pruebas automatizadas que va a dar respuesta a las necesidades de cada compañía. Luego, también tenemos otra tendencia, otro reto, que es tener visibilidad sobre lo que sería la cobertura. Esto nos evoca básicamente información que viene de distintos autores que muchas veces se hace esta pregunta, ¿no? Que ¿para qué probamos? ¿No? Si probamos para identificar errores o probamos para garantizar que una funcionalidad es válida. Parece que cada vez más probamos para garantizar que una funcionalidad es válida. Y para ello tenemos que saber qué capacidad tenemos para hacer pruebas en cada una de las etapas del ciclo de vida, pero también en cada uno de los módulos o componentes de esa aplicación. Es decir, tener visibilidad sobre la cobertura de pruebas automatizadas, porque podemos decir que las pruebas automatizadas son repetibles, las podemos ejecutar una y, bueno, varias veces, mientras que las pruebas, digamos, manuales no son tan repetibles, son repetibles pero a un coste mucho más alto y la repetición, pues, es mucho más lenta. También vemos, y como tendencia, que más y más roles están involucrados en lo que sería la creación de este conjunto de pruebas que nos garantizan la cobertura óptima. Y aquí os pongo en los gráficos, he querido destacar, pues eso, desarrolladores, negocio, QA, pero también veis ahí un robot, porque estamos viendo que también es una tendencia de mercado que los robots vayan a ser parte de lo que serían los elementos que van a poder ayudarnos a crear más y más casos de prueba. Cosa que abre una panorámica quizá un poco escalofriante, pero desde luego interesante en la industria de contenidos digitales, ¿no? Y por último, en este escenario en el que vemos que hay un conjunto de pruebas suficientemente grande, que realmente estamos teniendo una suite de pruebas automatizadas amplia, hay una necesidad que también es un reto de la industria, es si crecemos de la cobertura típica, que según algunos autores está entre el 15 y el 20% de pruebas automatizadas para sus pruebas totales, a una cobertura más cercana al 50, 60, 70%, hay evidentemente necesidades de orquestación y de visibilidad sobre todos esos esfuerzos de prueba automatizada y de poder ponerlo todo en consonancia para poder tener realmente control sobre la suite de pruebas automatizadas. Y es algo que realmente creemos que es una tendencia dentro del mercado. También, claro, cuando hay una componente automatizada muy alta, lo que es el tiempo de ejecución empieza a ser un problema porque se necesita un conjunto de infraestructuras, se necesitan dispositivos físicos, distintos browsers, se necesitan servidores, es decir, tiempo también para poder ejecutar todo esto de una forma correcta y tener una infraestructura adecuada, pues bueno, no está a la altura de todas las compañías y posiblemente aquí la nube nos pueda ayudar, como veremos en la propuesta que hace Micro Focus a continuación. Hay otro tipo de retos que vienen desde el punto de vista de la inteligencia artificial. En el informe de Forrester que os voy a comentar en un instante, uno de los principales elementos que se valoran es el concepto de Smart Test Automation, o sea, la capacidad de añadir inteligencia artificial a las pruebas automatizadas. Vemos que hay, desde nuestro punto de vista, como 4 elementos importantes dentro de lo que sería inteligencia artificial y sobre los que construimos nuestras soluciones. El primero es añadir insights a lo que sería la automatización de pruebas. En un ecosistema donde hay muchas pruebas automatizadas que se ejecutan de una forma sistemática, el entender cuáles son las pruebas que son necesarias y cómo crear los test suites son evidentemente un elemento que nos puede ayudar y que inteligencia artificial nos ayuda, porque a fin de cuentas las pruebas automatizadas, la historia de usuario, los requerimientos no dejan de ser contenidos que se pueden correlacionar a través de motores de inteligencia artificial. Acelerar, por ejemplo, lo que serían la planificación de pruebas en función del riesgo, es algo que Juan nos va a enseñar ahora y que es una capacidad de inteligencia artificial que es necesaria a fin de cuentas para poder entender qué probar
La gran pregunta es qué probar, porque cuando tenemos una suite de pruebas muy amplia, podemos probar, digamos, invertir demasiado tiempo en probar cosas que no son necesarias y esas pruebas van a costar dinero, esa ejecución de pruebas va a costar dinero. Es mejor tener el conjunto mínimo de pruebas que nos aseguran un riesgo mínimo y es una pregunta que tiene que responder la inteligencia artificial. Incrementar, por supuesto, la resiliencia de las pruebas automatizadas. Es algo de que, bueno, que ya sabéis que dentro de Micro Focus llevamos trabajando con inteligencia artificial en este ámbito de visión por ordenador hace ya, este es el tercer año sucesivo que trabajamos en ello y donde realmente conseguir la neutralidad tecnológica a la hora de hacer pruebas automáticas ayuda muchísimo a crear scripts de pruebas que sean resilientes, sólidos. Y por último, un reto que tiene que ver de la mano de, bueno, de motores como ChatGPT, y como, bueno, OpenAI, la capacidad de hacer authoring de test cases, de poder escribir test cases directamente a través de inteligencia artificial. Viene a representar el diagrama que visteis anteriormente. Los robots pueden hacer este tipo de cosas, pueden incluso escribir código. Y lo que tenemos que entender ahora es cómo utilizar eso de una forma, digamos, racional dentro de lo que sería el equipo de testing y las distintas roles que tienen que hacer la gestión y la creación de pruebas. Yo veo, al menos esa es mi visión personal y al ritmo que va la industria, que dentro de un número de años, y no demasiados años, la creación de casos de prueba a través o a partir de historias de usuario, si las historias de usuario están suficientemente bien escritas, va a ser algo que se va a poder automatizar y que utilizando modelos como BDD, por ejemplo, se va a poder llevar directamente a motores de ejecución que, bueno, donde ahí y aquí la calidad de todo esto pues estará por ver cómo se filtra, que está bien probado, que no. La experiencia nos dirá, pero mi opinión es que dentro de no mucho, el rango que manejo es unos 3 años, veremos empresas que están empezando a crear todos sus casos de prueba o gran parte de sus casos de prueba utilizando motores de inteligencia artificial. Dicho esto, ¿cuál es el informe de Forrester? El informe de Forrester lo que nos dice es que se basa básicamente en plataformas. Lo que habla es de en que realmente el utilizar inteligencia artificial, que es lo que ellos valoran 3 elementos clave. Uno es la utilización de inteligencia artificial en lo que es la plataforma. El segundo punto es fomentar la colaboración entre las distintas personas que crean estos casos de prueba de una forma para que colaboren y puedan trabajar de una forma, digamos, coordinada. Y por último, proveer a los distintos roles una experiencia de usuario uniforme. Pues bien, todo eso lo unifica dentro del concepto de plataforma y los vendors que están situados en las posiciones más bajas es porque al final lo que tienen son soluciones que dan cobertura a una necesidad concreta, pero que no tienen una estrategia de plataforma, pues como puede tener Micro Focus. Como veis, nuestra posición no es mala y tenemos un buen ranking dentro de lo que sería, bueno, fundamentalmente el current offering y la presencia de mercado, donde estamos perfectamente en lo más alto del ranking, ¿no? Básicamente lo que destaca Forrester de nuestra posición aquí o de nuestro análisis es la capacidad de tener una plataforma con inteligencia artificial embebida. Si queréis ver el informe en su completud, en su totalidad, bajadlo de este link. Bueno, Micro Focus tiene un link aquí público para que podáis bajarlo y leerlo con detenimiento para todos los vendors que se publican. Y por último, dejadme que os diga que Micro Focus, en términos de pruebas automatizadas, bueno, conocéis nuestras soluciones, conocéis UFT One, UFT Developer, UFT Mobile, son soluciones que nos ayudan en distintas áreas del ciclo de vida. Dentro de apenas un mes se publicará lo que es la siguiente release de Value Edge Functional Testing, que es uno de los módulos de Value Edge, que bueno, ahora Juan nos contará cuál es la estructura, pero que va a intentar ayudarnos a tener un punto único de referencia para pruebas funcionales para la compañía. Es decir, una experiencia de usuario unificada donde desde el diseño de la prueba hasta lo que sería un grid de ejecución, que a día de hoy pues, no tenemos, sería como una especie de motor de ejecución en la nube para pruebas automatizadas, estará disponible, donde todo lo que tiene que ver con el Digital Lab, que incluirá
por supuesto, todo lo que son dispositivos físicos en nubes privadas, nubes públicas, nubes, o sea, dispositivos albergados en vuestras instalaciones, todo lo que tiene que ver con browsers y la combinatoria de browsers y de ejecución en la nube, pues estará disponible en un único punto que va a ayudar a tener una colaboración entre los distintos actores y a poder ayudar a, bueno, a tener una eficiencia en la ejecución de pruebas automatizadas con una experiencia de usuario única, muy en línea con lo que Forrester estaba proponiendo. Es decir, si nuestra propuesta de mercado ya era bien rankeada por Forrester, pues cuando esto esté disponible, que es, ya os digo, dentro de un mes apenas, y os pido que os entréis en contacto con vuestro vendedor para poder buquear algún tipo de demostración lo antes posible, pues es algo que será todavía mejor. Como veis, hay algunas funcionalidades que ahora Juan nos contará que están ya disponibles, como Model-Based Testing, y algunas otras pues están a puntito de ser liberadas. Y sin más, Juan, demo time, para ti el cursor. Muchas gracias, Carlos. Pues efectivamente, vamos a pasar a ver ya todo esto en vivo. Permitidme primero que aproveche pues, para hacer una pequeña recapitulación, pues ya que vamos a ver la plataforma. Recordar que el de hoy es el segundo webinar de una serie de 3, donde cubrimos pues, toda nuestra plataforma Value Edge para la gestión de la cadena de valor o Value Stream Management. Y pues esta plataforma, Value Edge, es una plataforma puramente SaaS, donde aportamos una capa superior de insights, de información, de análisis acerca de todas las etapas del ciclo de vida del software, y esto se apoya en una determinada serie de módulos, de los cuales pues, en el día de hoy nos vamos a centrar en la parte de calidad y de testing funcional. Todo esto soportado por una capa de integración de datos y de orquestación que puede integrarse, puede combinarse con elementos incluso pues, de fuera de Microfocus, ¿vale? No es un ecosistema que te obligue a que todo pertenezca a la misma casa. Y como decía, a modo de recapitulación, pues en estos módulos que tenemos, pues recordaros que el primer webinar que tuvimos a finales de noviembre cubrimos la parte de estrategia de Agile. Está disponible offline. Quien desee acceder al vídeo, a la grabación de este webinar, no tiene más que solicitárnoslo. Nos podéis contactar por correo y os lo haremos llegar. Como hemos dicho, en el día de hoy vamos a centrarnos en la parte de calidad y de funcional, y vamos a tener un tercer y último webinar de esta serie el día 2 de febrero, donde cubriremos las áreas de rendimiento, performance y de release. Bien, pues esto en la vida real, como decimos, pues es Value Edge, es nuestra plataforma donde pues tenemos todas estas distintas áreas, estas distintas funcionalidades, módulos que hemos comentado, y lo dicho, en el día de hoy nos vamos a centrar en Quality y en Funcional, que lo que nos proporcionan son pues, principalmente capacidad de gestión de la calidad de todos los distintos activos que tengamos, todas las tipologías que hay de pruebas. Desde aquí vamos a poder gestionar test manuales, test automatizados, test basados en metodologías como BDD, pero también pues todo lo que ha comentado Carlos, esa parte que llega desde el punto de vista funcional, que aúna lo que ya existía dentro de UFT, esas capacidades, con todo lo que llega nuevo, pues estamos hablando de nuevas capacidades a nivel de inteligencia artificial, de un nuevo laboratorio digital donde aparte de dispositivos móviles vamos a poder llegar también a navegadores y poder realizar ejecuciones en la nube, poder tener la parte de inteligencia artificial, el procesamiento desacoplado y funcionando en la nube para poder hacerlo con máquinas con un mayor rendimiento y hacer una velocidad mayor de la que se puede hacer en local, y llegar también a tener esta capacidad de crear test extremo a extremo con Model-Based Testing. Bueno, pues vamos a intentar abordar esos problemas, esas dificultades que comentaba Carlos, que teníamos en este mundo. Y bueno, pues vamos a comenzar hablando de cómo generar o incrementar el valor
que tenemos de la automatización gracias a la cobertura. Y cuando hablamos de cobertura, lo que nos puede dar la plataforma es distinta información, ¿no? Pues podemos tener desde un mero paso fallo o una información de si estamos en un estado de calidad correcto o con necesidad de atención para cada uno de los módulos que tenemos dentro de la aplicación que estamos testeando, pues en función de las pruebas que haya fallidas o de los defectos que existan, pero podemos tener muchos otros niveles de cobertura, porque podemos también centrarnos en no solamente si ha ido bien o mal, sino qué tipo de automatización estoy realizando para estos módulos. ¿Me estoy centrando únicamente en pruebas manuales o tengo pruebas automáticas? Esas pruebas manuales, cuál es su estado, van bien, van mal, requieren atención, han fallado. Por supuesto, también cobertura a nivel de distintos entornos, distintas versiones de navegadores, de sistemas operativos, de dispositivos. Si hablamos dentro del mundo móvil, ¿vale? No nos basta con que algo funcione bien en un entorno. Necesitamos que funcione en todo y tenemos que asegurarnos de que la cobertura es la suficiente para representar a nuestro mercado, a nuestros usuarios finales. ¿Cuál es nuestro nivel, nuestra tasa de transformación del mundo manual al mundo de la automatización? Y esa automatización, conforme la vamos ejecutando, pues cuáles son sus resultados. De nuevo, esa cobertura trazada hacia los módulos de aplicación que estamos testeando. Dentro de esa automatización existe algún problema. Hay tests que son demasiado largos que a lo mejor tienen algún tipo de problema o de deficiencia que resolver. ¿Y qué ocurre en el mundo de la integración continua? Tenemos fallos, estamos introduciendo en regresión nuevos defectos en algo que ya estaba resuelto o tenemos test inestables que no nos dan un resultado que sea buenamente medible. Y si tenemos esa regresión de la que hablábamos, ¿dónde afecta esa regresión? ¿Dónde tenemos cobertura suficiente de pruebas de regresión y dónde todavía es insuficiente? ¿Cuáles son los módulos de aplicación que tienen más defectos? ¿O se nos están escapando defectos, se están encontrando en producción en lugar de encontrarse en etapas previas a la producción? Bueno, pues todo esto son algunos de los distintos tipos de cobertura que la plataforma nos va a poder dar, gracias a que no solamente unamos la información propia del mundo de la calidad, sino que también pues, los asociamos con aquella información que pueda venir del mundo del desarrollo Agile. Entonces, sí, regreso a la plataforma, bueno, pues tenemos el dashboard donde podemos tener todo este tipo de gráficos que hemos estado viendo, estos niveles de cobertura. Por supuesto, personalizables. Nosotros podemos decidir esos niveles de cobertura en qué quiero basarlo para decir, oye, si un determinado módulo va bien o mal, pues porque tengo una determinada cantidad de defectos o de automatización, pero también basado en elementos propios del desarrollo, como que tengan commits de riesgo, que pueda haber una colisión entre varias personas que están haciendo commits o que afecte a una zona crítica. Eso por una parte, toda esta información que tenemos en el dashboard. Pero es que además, como digo, toda la información que tenemos aquí está ampliamente trazada e hilada entre sí, de tal manera que, pues eso, pues podemos ver para cada uno de nuestros módulos de aplicación cuáles son los test que tenemos definidos, pero además, si entramos a cualquiera de esos test pueden tener relación, pues, por ejemplo, con distintas ejecuciones o con pues, una historia de usuario a la cual están cubriendo. Esa historia de usuario es parte de una feature y que tiene unas tareas por hacer y este no es el único test que tiene, resulta que tiene más tests ejecutándose. Es decir, podemos tener aquí un entramado de toda esta trazabilidad y de todos estos niveles de cobertura, lo cual pues, nos permite que a la hora de comprobar si cubrimos lo suficiente, pues podemos desde realizar filtros viendo pues, a qué módulos cubren, a qué elementos del backlog cubren o directamente movernos por este árbol y ver pues, concretamente cuáles son los tests, cuáles son las ejecuciones o cuáles son los defectos que tenemos asociados a un área concreta. Continuando con
con los problemas o necesidades que comentábamos. Si queremos tener una buena cobertura de test, es bastante importante que involucremos a cuanto más perfiles mejor, porque eso nos va a permitir tener más tipologías de prueba y además pues, abordando seguramente distintas características. Seguramente la mayoría pues conocéis UFT1, la herramienta que tenemos para tester, para automatizadores clásica, y UFT Developer, antes llamada LeanFT, que pues más orientada a Dev Tester, a esos programadores con conocimiento o con enfoque hacia pruebas. Pero, ¿qué ocurre con el analista de negocio, con esa persona que está más cercana al dominio? Bueno, pues tenemos una nueva versión de UFT, que la llamamos UFT Codeless, pues es una solución de las que se vienen a denominar no code o zero code, en la cual nos va a permitir, por una parte, que este perfil de negocio, pues realizando una navegación sobre la aplicación pueda grabar pasos y que se generen, como estáis viendo, en un lenguaje totalmente natural. Lo que hace es aprovechar estas capacidades de procesamiento del lenguaje natural, pero es que incluso si la persona escribe el texto directamente aquí, va a ser reconocido, va a reconocer la acción, en este caso el clic, va a reconocer el objeto de la acción, en este caso el botón de perfil, y con todos los pasos que pueda ir generando, ya sea desde la interfaz interactuando y que se genere la frase o escribiendo en la frase y que ésta se traduzca, pues vamos a tener una manera de que ellos generen un script muy sencilla y muy entendible para este tipo de perfiles. Esto que hemos contado es simplemente cuál es el framework de automatización, cuál es el modo en el que vamos a permitir que cada persona realice el script de la manera que mejor, para la que más preparado esté. Pero lo importante es fomentar la colaboración entre ellos. Y entonces aquí lo que hacemos es aportar una nueva capa por encima, que es el Model-Based Testing. Model-Based Testing lo que va a hacer es que independientemente de qué tipo de automatización tengamos, que la haya hecho un dev tester con el INFT o UFT Developer, un tester, un personal de QA con UFT1 o una analista de negocio con UFT Codeless, por encima vamos a permitir tener una capa, una generación de flujos de aplicación con los que podamos probar un test extremo a extremo, algo mucho más completo y además de una forma muy visual. ¿Vale? Pasamos a mostrarlo de nuevo en vivo. ¿Vale? Pues aquí en la parte de Functional Testing tenemos este Model-Based Testing y pues aquí vamos a poder definir distintos modelos de pues, cómo van a ser las navegaciones, por ejemplo, dentro de una aplicación. Me vengo a un caso sencillo de entender, que sería, pues, por ejemplo, el caso de cómo realizar un login en una aplicación y que tenemos dos opciones, hacer el login por un componente tercero, como puede ser un login provisto por Facebook o internamente haciendo uso de la base de datos. Bien, pues este modelo que tenemos aquí y que podemos editar visualmente, incrementar, pues hace uso de unas unidades, de unos elementos de automatización que, como digo, podían estar creados por cualquier perfil y en cualquiera de los lenguajes que hemos visto. Lo más interesante aquí es que una vez definido este modelo, vamos a poder tomar distintas estrategias para ofrecer una cobertura de todos los distintos caminos posibles. Entonces, o bien nosotros mismos podemos dibujar el camino diciendo, pues me encuentro ante la primera disyuntiva, pues quiero utilizar el login de Facebook o quiero utilizar el segundo login. De esta manera, ir dibujando mi camino, o bien puedo utilizar estrategias típicas como decir, oye, pues quiero una cobertura completa, así que voy a asegurarme que paso por todos los caminos posibles. Quiero una cobertura mínima, el sanity test, asegurarme que paso por todas las unidades al menos una vez, o que en cada bifurcación tomo una combinación posible. Bueno, generar todas esas distintas posibilidades. Una vez que tengo hechos estos, tengo cubiertos estos distintos caminos, pues simplemente le decimos que nos genere el test que va a verificar este camino dado y pues este test ha sido generado y de hecho me lo voy a encontrar aquí, que ya tengo este test. Este test tiene una secuencia
de pasos, pues en este caso concreto va a ser el login de base de datos, le puedo dar parámetros, datos, realizar distintas ejecuciones y además, como decíamos antes, va a tener distintas relaciones, entonces pues yo puedo decidir que, por ejemplo, quiero añadir que eso está dando cobertura pues a una determinada funcionalidad o una determinada historia de usuario, un requisito, o generar un defecto asociado a esta ejecución. Bueno, pues de esa manera, como decíamos, coordinamos el trabajo de todas estas distintas personas bajo un paraguas común. Pero ¿qué ocurre pues, a nivel de orquestación y de visibilidad, ¿no? Decimos, tenemos estos flujos extremo a extremo basados en model-based testing, pero a lo mejor tenemos pues, muchos otros equipos trabajando, ¿no? Pues testers manuales que están haciendo pues, pruebas manuales y agrupadas en suites. Igualmente puedo tener automatizadores que están haciendo test automáticos y también pueden estar agrupados en sus suites. Puedo tener un segundo equipo de automatizadores, que en este caso estoy utilizando escenarios de BDD. Puedo tener dev testers que estén generando test en Gherkin o test automáticos pues, más tradicionales, o incluso puedo tener equipos pues, que sean externos, que estén trabajando con otro tipo de herramientas y que ellos pues, generen test en JUnit o test en Selenium y que todo esto se ejecute dentro de un pipeline de Jenkins. ¿Qué ocurriría con toda esta información que se genera en distintos orígenes y que es importante, primero, que orquestemos y segundo, que ofrezcamos una visión completa sobre todos ellos? Bueno, pues regresando aquí al mundo de Value Edge, bueno, pues primeramente a nivel de estas pruebas que se realizan, a nivel de los test de aplicación, aparte pues de distintos gráficos que vengan aquí que ya están predefinidos, pues por ejemplo una de las cosas que puedo hacer es generar yo nuevos gráficos y ver esa información, pues por ejemplo, si estamos hablando de test que se están generando por distintos equipos y quiero que esos tests se me agrupen, pues dependiendo del tipo de test, ¿no? Si se está realizando test de regresión, test de aceptación, etcétera. Vale, pues podríamos generar este gráfico, voy a llamarlo tipos de test. Y entonces aquí vendríamos, por ejemplo, pues toda esa tipología que se está haciendo de pruebas y entonces pues ver pues tanto la que tenemos de origen desconocido y que va a ser importante que la tracemos, como aquellas en las que tengo una cantidad muy baja de pruebas, ¿vale? Pues todo eso, por ejemplo, va a ser importante medirlo. Luego, además, hablamos de que se pueden estar realizando ejecuciones externas. Entonces, aquí tenemos otro módulo que es el de pipeline. Lo que hace Value Edge es integrarse con las herramientas de CI/CD, leer lo que ocurre dentro del pipeline y puedo tener información pues, acerca de las builds que han ocurrido, si han ido bien, si han fallado, tests que se han ejecutado dentro de esas builds que puedan estar fallidos, personas relacionadas con esa build en concreta porque han hecho commits o porque han realizado distintos tests, ¿no? Y en general, pues tener esa información de todos los tests ejecutados o, como decíamos, descubrir problemas en concreto, como puede ser que haya aparecido regresión. Pues aquí veo que hay 4 tests donde hay problemas de regresión y esos problemas de regresión, si entro a uno de ellos, lo que voy a ver es que este test, aquí almaceno todas sus ejecuciones previas y ve pues que venía ejecutándose bien, pero en esta última ejecución ha ido mal, ¿no? Pues aquí lo que decíamos, aquí tengo un problema de regresión. Pues este test que era del mundo de Jenkins, que no pertenecía a este modelo, lo que hacemos es integrarlo, guardar su histórico y permitirnos nuevamente que pues tanto se catalogue automáticamente como que pueda tener distintas relaciones y que pueda darle pues cobertura de está cubriendo una feature, está cubriendo historias o que tenga, por ejemplo,
de efectos asociados. Continuamos hacia la parte ya de inteligencia artificial. ¿Cómo nos ayuda la inteligencia artificial en todas estas distintas fases que hemos estado comentando? Como decía Carlos, son distintas tareas en las que la inteligencia artificial nos puede ayudar. Por ejemplo, a la hora de seleccionar cuáles son los test más indicados para establecer mi plan de pruebas actual, porque si no puedo llegar a todo, cuáles son prioritarios. Luego también los asociados a la automatización en sí, pues cómo me independizo de la tecnología, de la plataforma, cómo hago un scripting más resiliente, incluso que me permita basarme en mockups. Y por último también el cómo seleccionar al mejor candidato para resolver un problema una vez que tengo un fallo en un test. Voy a comenzar por este último, por el sencillo motivo de que es el contexto en el que nos encontramos aquí, ¿no? Cuando estamos trabajando en un pipeline, hay una cantidad de test que se ejecutan, pues como decíamos, pueden ser test de JUnit, cualquier elemento externo, del cual, pues, en principio no tendríamos todo el conocimiento. ¿Qué va a hacer Value Edge? Pues, por una parte, nos va a dar información, como por ejemplo, personas que hayan hecho commits asociados a una ejecución de un test en concreto. Nos va a permitir, además, va a agrupar de manera inteligente todos los tests que tengan algún tipo de relación, pues porque se encuentren en las trazas, porque se encuentren en la tipología de lo que se ha probado. O otra cosa que va a hacer es, como decía, recomendar ese mejor candidato a resolver un problema. Entonces, por ejemplo, en este test, me dice, ese test que ha fallado, hay un usuario que hizo un commit que afectaba a un fichero que se encuentra en la traza del error, ¿no? Pues en la traza del error me dice, oye, está haciendo mención a un fichero determinado. A ver, un segundo que me estorba aquí el botón del GoToMeeting, ¿vale? Pues entonces vemos que esta persona que me está recomendado casualmente ha editado ese fichero que aparece en la traza, ¿vale? Pues yo puedo aceptar esta asignación y entonces esa persona va a tener una asignación de que debería probar o revisar ese test que se ha ejecutado de manera externa. Es decir, pues basando o bien en experiencia previa o en los commits que hayan hecho o con quien han interactuado, nos va a decir seguramente quién va a tener el mejor conocimiento para resolver ese problema que ha podido ocurrir incluso aunque la prueba no se haya ejecutado dentro del propio Value Edge. Hablábamos también de la selección de cuál es el mejor candidato a ser probado a continuación, basándonos en riesgos, y pues precisamente lo que nos encontramos aquí es que nuestros módulos de aplicación, veis que tienen aquí una estrella de distintos colores que se corresponde con el riesgo, y aquí el riesgo significa que tenga poca cobertura de pruebas, que esa cobertura de pruebas sea principalmente manual, que no estemos reutilizando ese esfuerzo para poder hacer muchas pruebas automáticas o, por ejemplo, lo que hablábamos, también información relacionada con los commits. Si se están haciendo muchos commits, si son de riesgo, también eso indicaría que es un área en la cual no tenemos suficiente confianza porque no ha sido probada lo suficiente o recientemente. Entonces podemos ver aquí, ir buscando áreas como por ejemplo esta que tiene un nivel mucho peor, tiene un nivel de cobertura del 0%, porque resulta que si nos fijamos solamente tiene un test creado, pero ese test no ha sido ejecutado, no tiene ni siquiera un estado pasado. Eso nos permite ver que este es un buen candidato a ser el próximo módulo, un módulo que deberíamos probar más. De hecho, aquí tenemos el top 10 de con cuáles probar más, pero no solo eso. Si le decimos que queremos reducir el riesgo, directamente me va a seleccionar aquellos tests ya existentes a los cuales debería probar de una manera más inmediata para por lo menos asegurarme que dentro de todos esos módulos que han quedado más olvidados, que menos atendidos, voy a tener un nivel de cobertura suficiente. Y hablábamos de un tercer nivel de inteligencia artificial, que era en el proceso de creación del scripting. Pues cómo independizarnos de la plataforma, de si yo aquí estoy con un navegador
Firefox o Chrome o Explorer, o si estoy con un móvil Android o un móvil iOS. Y hacer además que el test sea resiliente, que si yo en el día al que lo grabo, este botón speakers por debajo tiene una etiqueta y se llama botón-speaker 1 y el día de mañana un desarrollador lo cambia, que el script no tenga por qué recordar ese nombre, sino que directamente interactúe con aquello que a nosotros nos interesa, que es cómo se reconoce el elemento visualmente, cómo lo haría un tester manual. Y de hecho, una de las cosas que hace la inteligencia artificial es no solamente grabar en base a lo que reconoce, sino que nos permite incluso, partiendo de un mock-up, de un diseño, hacer esa misma grabación, ese mismo reconocimiento, lo cual nos demuestra la versatilidad, lo resiliente que es y además que nos permite ganar tiempo porque podemos hacer las pruebas mucho antes. Ejemplo súper sencillo, aquí tenéis un mock-up de lo que era esa pantalla que veíamos y veis cómo determinados elementos como una caja como un botón de búsqueda me permite interactuar con él y además me permite o bien hacer el clic o hacer la búsqueda completa y decir, oye, pues es que yo quiero aquí buscar el texto laptops o quiero interactuar con el botón de perfil y además como botón de perfil a lo mejor puede haber más de uno en la pantalla, pues quiero interactuar con aquel que se encuentre desde la parte superior que sea el primero de todos. Pero es que además, aquellas partes que están hechas más manuales, incluso puedo reconocer textos y decir, vale, pues quiero interactuar con el elemento headphones. Y todo esto me lo añade, ¿vale? Esas interacciones que yo he hecho, me las añade a mi test y esto que he creado a partir de un mockup va a ser ejecutable automáticamente sobre un entorno real, pues ya sea en local o en la nube. Dicho esto, hemos visto todas esas capacidades de inteligencia artificial. Os recordamos una vez más, día 2 de febrero vamos a seguir con el tercer webinar de la serie para cubrir más allá pues, de la gestión de release, pues todo lo relacionado tanto con el performance como con el proceso de release y orquestación. Y bueno, quedan un par de minutos. Abrimos si queréis para cualquier pregunta que podáis tener. Así que Inés, si puedes, no sé si abrir micrófonos o atender si hay preguntas ya en el panel. Adelante. No tenemos ninguna pregunta en este momento. Os recuerdo que, por supuesto, nos podéis escribir con cualquier duda que tengáis y os responderemos lo antes posible. Bueno, un comentario por mi parte, Inés, y Juan, también para ti y para la audiencia. Mucho de lo que se ve aquí dentro de lo que sería este futuro que pintamos para la automatización tiene que ver con el concepto de plataforma. O sea, la plataforma es lo que nos permite hacer una correlación entre los distintos objetos y correlacionar un commit de código con un caso de prueba automático y nos permite identificar un elemento de riesgo dentro de la creación de un plan de pruebas y nos lleva a entender que hay una capacidad de poder acelerar dentro de lo que sea el ciclo de vida. Yo creo que es tremendamente importante que veamos que realmente esto en un entorno anterior, donde básicamente lo que había eran ejecuciones aisladas de estos casos de prueba, no se podía hacer, no estaba correlacionada esa información. Y yo creo que es algo que, bueno, que merece la pena destacar. Creo que tenemos una pregunta. Sí, tenemos una pregunta, viene en inglés, que es de un asistente desde Portugal. Hello, what if we have a combo box? How the AI will proceed? Esa es tuya. Bien, pues sí. Bastante sencillo. Si en el caso de que esté interactuando con la aplicación real, voy a cambiar a inglés para hacerlo más sencillo. If we are interacting with the real application in the recording phase, it will just select whatever value from combo box recognized by the label that is next to it. So it will be quite simple. If we are working with a mockup, it will recognize the combo box if it's using the typical
triangle, so it's recognized as the metaphor for this combo box, and then we will have an option to select, and we will need to enter the value, the desired value, because obviously the image doesn't have the list of values, but that's something that we can do when creating, and then it will be executed and recognized whenever the application under test is already available. Bueno, repito en español, también por si acaso, el interactuar con un combo box, pues en grabación con aplicación real va a ser tan sencillo como lo reconoce la marcación que hagamos, se va a decir si ha escogido el elemento X del combo box y si lo hacemos con el mockup, obviamente el mockup no se va a desplegar, es una imagen, pero si reconoce, si tiene el típico triángulo que nos define la interfaz de que es un combo, nos va a dar, en vez de la opción click, nos va a dar la opción select, igual que con el search nos daba la opción de búsqueda, y simplemente introduciríamos a mano ese valor que no está visible en la imagen, pero que sí que sería luego reutilizable automáticamente sin tener que cambiar nada en el momento en que la aplicación esté disponible. Nos hemos ido ya de tiempo, pero bueno, valía la pena responder la pregunta. No sé si tenemos, parece que no tenemos ninguna más. Bueno, pues nada, por mi parte, agradeceros la atención, recordaros nuevamente que si estáis interesados en seguir viendo capacidades de la plataforma Value Edge, y en este caso orientadas a performance, rendimiento y release, pues os esperaremos el día 2 de febrero a esa misma hora. Muchas gracias y buenas tardes o buenos días a todos. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego.